La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas fue creada entre los años 451 a 450 a.C., con el fin de obtener la isonomía o igualdad jurídica ante la ley, como también son el cuerpo normativo más conocido y probablemente el más importante del derecho de la antigüedad Roma. En su creación se nombró a 10 miembros del Senado presididos por Apio Claudio, y los decemviros presentaron 10 leyes. A falta de 2 leyes se nombraron a nuevos decemviros, en los que se encontraban plebeyos. Luego las 12 tablas serían ratificadas por el Senado y definitivamente aprobadas por las asambleas populares en los comicios centuriados. Durante sus ataques, los galos destruyeron las tablas y se ha podido recopilar solo fragmentos de estas. Vamos a analizar a continuación su elaboración, la influencia en ella del mundo griego y el contenido de cada una de sus 12 tablas. Tabla I, 2 y 3, Derecho procesal privado. En la tabla 1 tenemos el in jus vocatio. Este quiere interpretar el derecho del demandante de citar al demandado a juicio hasta por medio de la fuerza, si éste se negara a concurrir. Como un punto tenemos que en el proceso romano se consta de 2 partes frente al magistrado. Primero está el jurisdictio, que es quien declaraba el derecho y designaba las partes. Como segundo, que es el judix, que es el juez, que este se presentaba en caso de no resolver por sí mismo el litigio. En caso de no llegar a un acuerdo de las partes, este era homologado, ya que se ratificaba por el magistrado. Y como último punto se puede decir que la sentencia debía dictarse antes de la puesta del sol. Solo excepcionalmente el proceso podía continuar en un día distinto al inicial. En la tabla 2 encontramos el sacramento. Este tiene un origen religioso y quiere decir que dinero que pende como pena, en el cual consiste en que las 2 partes depositaban una cierta suma de dinero en un lugar sagrado. La parte vencedora, al finalizar el pleito, cobrará su dinero, pasando el del vencido al erario público. Este también contenía normas acerca de los 10 difusios, que eran los aplazamientos procesales. Como también tenía disposición que permite el transigir hasta sobre el fortum. En este, como en otros delitos, las penas establecidas tienen carácter privado antes que público, ya que en la mayoría de los casos se buscaba el resarcimiento a través de una compensación pecuniaria, que era el dinero, o también llamado una entrega noxal. Aquí, el Estado no sanciona el delito, salvo que sea muy grave, como un homicidio a un hombre libre. Su participación se limita a conceder acciones al damnificado para compeler al resarcimiento. Tabla 3. En esta tabla se abordaban cuestiones relacionadas con la propiedad y la herencia. Establecía reglas para la transmisión de la propiedad de padres a hijos a través de la herencia. También trataba temas como la adopción y las diferentes formas de propiedad, así como las disposiciones legales en caso de conflicto sobre la propiedad o la herencia. Un ejemplo sería, si te prestas dinero de alguien y no le pagas, llegan al juzgado, puedes evitar ir a la cárcel. La ley sería, si alguno confiesa su deuda o es declarado deudor en juicio, se le concede 30 días para que pague. Tabla YV, Derecho de familia y sucesiones. Tabla 4. Esta tabla se centraba en los derechos y deberes de los padres de familia. Establecía las pautas para la autoridad del pater familias, el jefe de la familia, sobre sus hijos, esposa y esclavos. Además, definía las reglas para la patria potestad, que otorgaba al padre de familia un control casi absoluto sobre sus hijos y su capacidad de tomar decisiones legales en su nombre. Un ejemplo sería, si tienes un hijo con alguna malformación y no deseas tenerlo, hay una ley que te ampara, y la ley sería, el padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con una deformidad. Tabla 5. La quinta tabla se centraba en las reglas y regulaciones sobre la tutela y la curatela en la antigua Roma. Estas eran figuras legales que implicaban protección a las personas que no se podían cuidar a sí mismas, como menores de edad o individuos con discapacidades que tenían. La tabla se establecía las obligaciones y deberes del tutor o el curador hacia las personas bajo su protección. También se trataba cuestiones relacionadas con la administración de los bienes de los menores o de las personas incapacitadas. Tabla sexto Y7, Derecho de obligaciones y derechos reales.
La sexta tabla se ocupaba de los delitos relacionados con la propiedad, especialmente el robo. Establecía las penas y sanciones para quienes cometieran robos y otros delitos similares. También se ocupaba de las disputas sobre las propiedades que tenían las personas y la posesión de bienes, proporcionando un marco legal para resolver estos conflictos. Lo que era importante en una sociedad en la que la propiedad tenía un valor muy significativo. Es una acción reivindicatoria. Bueno, les voy a hablar sobre la tabla 7, la cual habla sobre derechos reales. Les voy a dar a conocer algunas. Si la vía está garantizada por los propietarios, se puede guiar el carro por donde bien parezca. Se interpreta como que siempre se respete el camino fijado, puede hacerse uso del derecho de servidumbre. El propietario cuya finca se haya amenazada de sufrir perjuicios por las aguas pluviales por razón de trabajos artificiales o por un acueducto, tiene el derecho de pedir resarcimiento o garantía, acción de contención de aguas pluviales. Cuando las ramas del árbol estén pendientes sobre la propiedad vecina, deben ser cortadas a 15 pies de altura. El propietario tiene derecho a ir a recoger en las heredades vecinas la fruta de sus árboles que hayan caído en ellos. Entre los edificios inmediatos debe de dejarse cierto espacio para la circulación, de 2,5 pies de extensión. La ley le impone la obligación de que exista entre los edificios un espacio, ámbitos, de por menos 5 pies, 2,5 pies para cada lado de los dos vecinos. Tabla octavo Y9. Derecho público, derecho penal de la época. Bueno, ahora voy a hablar sobre la tabla número 8, la cual hace referencia o se refiere a los delitos. El furtum, la inuria y el damnum. Les voy a explicar un poco en lo que consiste esto, ¿no? La pena capital contra los libelos y ultrajes difamatorios. La pena capital se refiere a aquellas penas que puedan interesar la vida, la libertad, la ciudadanía o el estado de familia. Se trata de proteger la estima pública de las personas en razón de versos o composiciones ignominiosos, contra el que rompe un miembro y no transige la pena del talión. Se configura el delito de injuria en los casos de lesión o violencia física o corporal. Este precepto que permite la transacción es sumamente importante porque indica la aparición del sistema composicional que tiende a reemplazar la venganza privada por el resarcimiento del daño mediante la entrega de una suma de dinero, queriendo evitar la ley las gravosas consecuencias que suscitaba el principio tallonal. Por la fractura de un hueso, de un diente a un hombre libre, pena de 300 haces. Un esclavo, pena de 150 haces. Por la injuria hecha a otro, pena de 25 haces. Por el daño causado injustamente, como no sea por accidente fortuito, la reparación. Ahora, del daño injustamente causado que daría origen a la lex Aquilia, 286. Si el daño fuese causado por un cuadrúpedo, resurcir el daño, abandonar el animal, origen del actio pauperies, acción nosal, que permite que el dueño del animal se exima del resarcimiento mediante la entrega del animal que hubiera causado el daño. A continuación hablaremos de la tabla 9. La tabla 9 nos habla de las leyes públicas. Por ejemplo, que ningún ciudadano recibiría tratos especiales, que la misma ley aplicaba para todos y que los deudores que hayan terminado de pagar sus deudas tendrían los mismos derechos que los demás ciudadanos al haber recuperado la gracia. Por otro lado, nos explica también la pena para el delito del cohecho, dando como ejemplo el hecho de que un juez que haya recibido dinero para dar una sentencia parcial tendría como consecuencia de esto la pena capital que vendría a ser la pena de muerte. También nos habla de la facultad que tendría el pueblo de apelar en contra de sentencias que los magistrados dieran y que fueran abusivas e injustas. Esto se vendría a llamar ius provocatio ad populum. Finalmente expone que el castigo a aquel ciudadano que cometa alta traición contra su pueblo, ya sea instigando al enemigo o entregándole un ciudadano a estos, sería la pena de muerte o pena capital. Tabla X. Normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. A continuación la tabla 10. Esta nos habla principalmente de especificaciones para el procedimiento ante la muerte de alguien. En primer lugar, podemos observar que por motivos de salud pública y prevención de incendios, las inhumaciones e incineraciones estarían totalmente prohibidas dentro de la ciudad.
También, a fin de evitar los excesos en los funerales, se dieron pautas que se debían seguir para cualquier funeral, como por ejemplo la prohibición de llanto o demostraciones excesivas de sentimientos, especialmente de parte de las mujeres. Por otro lado, también estaba prohibida la demostración excesiva de lujos, como lo eran la cantidad de flautistas para el funeral, la ropa del entierro, los materiales de la hoguera, la prohibición de derramar sustancias costosas como bebidas o perfumes, así como las coronas excesivamente grandes, y enterrarlos con materiales valiosos como el oro o parecidos. Por otro lado, y finalmente, también estaba prohibida la realización de varios funerales y sepulcros a un solo cadáver. Tabla 11 Y12. Prohibición de contraer matrimonios mixtos. Yo les voy a explicar la tabla 11. Esta tabla se llama Jus Connubium y su traducción es Derecho al Matrimonio. En esta tabla se especifica que no se puede contraer matrimonio entre plebeyos y patricios, pero luego se fue reformando y bajo ciertas circunstancias, tales como un tiempo de espera y la aprobación de un tribunal, se podían casar los plebeyos y los patricios. Luego está la tabla número 12, Pignoris Capio. Su traducción literal es tomar la prenda por la fuerza. Esta ley se conoce como la garantía de sus tiempos y consistía en que si es que un deudor no pagaba su deuda, el acreedor podía tomar posesión de sus bienes por la fuerza. Como también el principio de abrogación, en donde las últimas leyes del pueblo derogan las anteriores. Y un ejemplo claro es la tabla 11, que es la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos. Gracias.